Bueno, bronquiolitis. Concepto según la OMS, la bronquiolitis es una infección viral aguda de las vías respiratorias inferiores que afectan a niños menores de 24 meses y es causada generalmente por virus sincitial respiratorio, por el rinovirus o virus para influencia tipo 3. Epidemiología de la bronquiolitis, hay que tener en cuenta que solo un 60% aproximadamente de todas las bronquiolitis son producidas por este virus respiratorio sincitial. De todos los gérmenes capaces de producir cuadros similares a los mayores, solo algunos son capaces de producir bronquiolitis en los lactantes, principalmente el virus respiratorio sincitial, el adenovirus y virus para influenza y renovirus. Esto, el virus respiratorio sincicial es responsable del 45 a 75% de todos los casos que se transmite por aerosoles o por contactos con materiales infecciosos directo o depósito en sus superficies. Su periodo de incubación es de 3 a 6 días. También tenemos el adenovirus, es una importante causa de bronquiolitis del lactante, apareciendo que de manera endémica o epidémica. En general produce infecciones leves, pero algunos serotipos. También tenemos el virus para influenza, son uno de los virus más frecuentes causantes de infecciones respiratorias en la infancia, aunque parecen tener un escaso papel en la bronquiolitis. También tenemos el virus influenza, produce bronquiolitis clínicamente similares a la producción por el virus respiratorio sincicial. El rinovirus también constituye la causa más frecuente de infecciones de vías respiratorias altas, pero también juega un papel importante en la bronquiolitis, neumonías y exacerbaciones asmáticas. La etiología está asociada a infecciones virales respiratorias ocasionadas principalmente por el virus sincitial respiratorio, en un 70% de los casos, seguido por el rinovirus, virus para influenza, metapneumovirus humano y virus influenza, adenovirus, coronavirus y bocavirus humano. Los factores de riesgo. En los factores de riesgo que se asocian de bacteriuru asintomático, tenemos dos tipos. Uno es está relacionado propios al paciente y otro está relacionado en el riesgo ambiental. En el propio de los pacientes, podemos ver que están edad menor a 3 meses y también con antecedentes de prematuridad de menor de 35 semanas de gestación. También los que están con cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica, inmunodepresión, también los que están con fibrosis o quística. Y en los factores de riesgos ambientales, tenemos al nacer en invierno, en noviembre, febrero, la pobreza, la malnutrición, no haber recibido lactancia materna durante al menos 2 meses y bajo peso al nacer. También tenemos tener hermanos que asistan a la guardería, también más de 5 individuos en el hogar, incluyendo el bebé, etnia, asma de la madre y asistir a la guardería. Esos serían los factores de riesgos que
están en exposición ambiental. La fisioterapia. Ya. El edema, no, la fisioterapia, la bronquiolitis es una infección que se inicia en el tracto respiratorio. También podemos decir que es el aumento de mucosidad en el desprendimiento de las células epiteliales y la inflamación en bronquiolos se caracteriza por daño ciliar, infiltración celular, edema de la submucosa y adventicia, pudiendo ocasionar necrosis tisular. Todo esto conlleva el edema, la secreción de mucosa y el daño del epitelio respiratorio. eh, Genera obstrucción parcial o total de la vía aérea. Ya, y esto nos lleva eh, a una atelectasias, alteraciones de relación ventilación-percusión, y todo esto ocasiona una hipoxemia, polipnia y una taquipnia. Siguiente. Manifestaciones clínicas. El cuadro clínico inicia con 3 a 5 días de síntomas de vías respiratorias superiores, por ejemplo, la rinorrea, siguiendo por la tos persistente con o sin fiebre, que puede ser de 38,5 a 39 centígrados, la cual puede agravarse en los siguientes días, sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Y el examen físico se hace la taquipnia, retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares y sibilancias o estertores. El tiempo medio de resolución de la tos varía de 8 a 21 días. La frecuencia respiratoria disminuye por lo general de 2 a 5 días. Y el curso puede prolongarse en los niños menores de 6 meses, en particular los menores de 3 meses, y aquellos con morbilidades, los cuales son gravemente afectados y puede requerir ventilación asistida, ¿no? Ahora un ratito, Ana María, un ratito. Un momentito. ¿Está Daría Alarcón Cusi? Henry Areste, Rosemary Ojapuquia. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Rosemary Aujapuquia, profesor. Rosemary. ¿Lo tienes tu archivo de SOBA? Sí, profesor. Por favor, ¿puedes volver a enviar el último archivo El corregido? Word y el PPT, No, profesor, no, no. ambos. Sí, ambos, en tu trabajo que has presentado. Ya, profesor. Ya. A ver, Ana María, por favor, aprovechando el momento, trata de explicarnos las diapositivas, ¿sí? No, no leas mucho, sino explícanos, ¿sí? Ya, profesor. Continúe, por favor. En el diagnóstico, tenemos criterios de diagnóstico que de bronquiolitis se caracteriza por ser el primer episodio de la tos persistente, sibilancias o estertores en niños menores de 2 años de edad, ¿no? Y a niños menores de 2 años de edad con pródromo de rinitis aguda o catarro de 3 a 5 días, ¿no? Y también el criterio de diagnóstico también se puede dar en los lactantes menores de 6 meses con bronquiolitis que pueden no presentar signos de auscultación torácica, ¿no? Y también en lactantes especiales los menores de 6 semanas de edad. El otro sería en diagnóstico
diferencial, el diagnóstico diferencial de bronquiolitis, como episodio único podemos encontrar la neumonía y también el asma del lactante, ¿no? La neumonía se puede originar por bacteriano radiografía con consolidaciones alveolares, ¿no? Y y también en diagnósticos diferenciales de bronquiolitis, como episodio recurrente, más de 3 episodios, también se puede dar el asma del lactante, también una displasia broncopulmonar, una cardiopatía congénita, también un cuerpo extraño en vía aérea y una fibrosis quística. Y eh, en este criterios no, en evaluación de severidad, en el curso de bronquiolitis severo se da en menores de 1 año, que se puede usar el score, la escala de severidad de bronquiolitis aguda como ayuda clínica para la valoración de la severidad, ¿no? También en la exploración, en los criterios de internamiento, en la hospitalización, eso se da en niños menores de 2 años con diagnósticos de bronquiolitis. Se puede hospitalizar si se observa cualquiera de estos, ¿no? Que puede ser un niño de menor de 3 meses que pueda tener apia, también saturación de oxígeno menor o igual al 92% y también por dificultad respiratoria, ¿no? Y en los criterios de severidad también se da cuando se da la irritabilidad con una letargia, dificultad respiratoria marcada o aleteo nasal o una apnea recurrente. Y siguiente, Edison. En el tratamiento tenemos 3 tratamientos, ¿no? Que es uno con medidas generales, un tratamiento de sostén y los fármacos. En medidas generales se puede dar un tratamiento, el lactante con dificultad respiratoria debe ser hospitalizado. El tratamiento en fase crítica son las 48-52 primeras horas. En hipoxemia, administrar oxígeno húmedo y colocarse semisentado en ángulo de 30 grados con el cuello extendido. También mantener en ayunas y solo administrar líquidos parenterales, desobstrucción de la vía aérea mediante suero y aspiración, dar información adecuada de los padres sobre la enfermedad, evolución y signos de alarma. Esas son las medidas generales. Y en el tratamiento de sostén está el oxigenoterapia, hidratación y la nebulización. Los fármacos están los broncodilatadores de acción rápida, podemos usar eso, la adrenalina, la epinefrina, los antibióticos y antivirales, drogas antivirales como la ribavirina, ¿no? Siguiente, precauciones. Adecuada práctica de higiene de manos, sobre todo antes y después de realizar el procedimiento, ¿no? La cual se debe realizar antes de lactar también y antes de las preparaciones de alimentos, después de ir al baño o después de cambiar los pañales o estar en contacto con animales o personas con problemas de salud. Siempre se debe lavar las manos antes y después del procedimiento. También evitar el contacto del lactante con adultos y niños acatarrados.
Y la lactancia materna exclusiva se da hasta los 6 meses de edad, ¿no? Y los niños con bronquiolitis no deben acudir a la guardería. También dice palivizuma, la inmunoprofilaxis pasiva frente al bronquiolitis y anticuerpos antiglucoproteína monoclonales murinos humanizados frente al virus respiratorio sincicial, 15 miligramos por kilogramo. El palizumab no interfiere con el calendario de vacunas. Siguiente. Evolución y pronóstico. La mayoría de casos se resuelve en 7 a 10 días. Los niños de alto riesgo con displasia broncopulmonar, con cardiopatía congénita, pueden tener un curso más prolongado, ¿no? También se puede decir que la bronquiolitis es una enfermedad autolimitada y se resuelve sin complicaciones en la gran mayoría de los niños previamente sanos, ¿no? Y también se puede decir que la morbilidad de niños hospitalizados con bronquiolitis en países desarrollados es menor a 0,1%, ¿no? Y la mortalidad es mayor en lactantes pequeños entre 6 y 12 semanas con bajo peso o patologías de base de inmunodeprimidos, ¿no? Siguiente. Complicaciones. En la mayoría de niños previamente sanos con bronquiolitis se resuelve sin complicaciones, pero en niños con bronquiolitis grave, sobre todo prematuros, menores de 3 meses, cardiópatas o inmunodeficientes, tienen más riesgo de complicaciones, de riesgo más graves de la apnea y falta de respiración, ¿no? Ahí tenemos como la deshidratación, la apnea, insuficiencia respiratoria, sobreinfección bacteriana. En la deshidratación, los lactantes con bronquiolitis pueden presentar dificultades para mantener una buena hidratación. Esto se debe al aumento de necesidad de fluidos, ¿no? Como en relación con la fiebre y la taquipnea. En la apnea, los más frecuentes son en prematuros y menores de 2 meses. Y en insuficiencia respiratoria, la hipoxemia es frecuente en bronquiolitis y se asocia a tapones mucosas y alektasias, ¿no? Habitualmente esto responde a oxígeno suplementario. Y sobre influencia bacteriana, eso es a excepción de la otitis media, es muy infrecuente, se puede decir. La sobreinfección bacteriana pulmonar, en esto ocurre en aproximadamente en un 1% de niños hospitalizados con bronquiolitis. Siguiente, Edison. Criterios de alta. Para el alta, criterios de alta. La tolerancia oral para el alta se deben cumplir los siguientes criterios. Paciente estable respirando aire ambiental durante las últimas 12 horas y la saturación de oxígeno mayor a 94%, ¿no? Y la frecuencia respiratoria menor de 60 respiraciones por minuto en menores de 6 meses y menor de 55 respiraciones por minuto entre 6 y 11 meses y menor a 45 respiraciones por minuto en mayores de 12 meses. También los cuidadores que sepan realizar lavados nasales y vigilar los signos de alarma. Siguiente. Los cuidados de enfermería que debemos de tener,
es el controlar y valorar el nivel de conciencia del paciente, valorar los siguientes respiratoria del paciente, mantener permeables las vías respiratorias, disponer de un equipo de aspiración de forma urgente, también colocar en una posición lo más vertical posible con el fin de evitar las aspiraciones de fluidos, ¿no? También la oxigenoterapia, también monitorizar de líquidos, vigilancia de los signos vitales, control y seguimiento respiratorios neurológico y alimentación por sondas enteral. Pues, Continúe, Ruth. Ya, profesor. Ay, ya, profesor, compañeros, buenas tardes. Vamos a pasar al proceso de enfermería. Ana María. Bueno, iniciando con el caso clínico, nosotros tenemos el caso de un recién nacido, en este caso de sexo masculino, que tiene 18 meses, que va a acudir acompañado de sus padres, ¿no?, al servicio de urgencias de pediatría por presentar fiebre termometrada de hasta 39.5 grados centígrados durante las últimas 24 horas, que esta fiebre va a bajar tras la administración del paracetamol, pero va a subir antes de la siguiente dosis, ¿no?, antes de que se le administre la siguiente toma. Los padres refieren que el menor presenta rinitis, tos productiva, febrículas, silbidos en el pecho, apatía, vómitos con mucosidad, tras adquirir o consumir su comida de ayer e inapetencia desde entonces. En los antecedentes del recién nacido se presenta que se ha dado por un parto ectóxico en la semana 38 y tiene un test de Apgar al minuto 9 y a los 5 días. A la antropometría realizada responde que el niño tiene un peso de 11.5 kilogramos y una talla de 87 centímetros. A la alimentación se le ha dado lactancia materna exclusiva, esto hasta los 6 meses, y desde entonces se le ha complementado con una alimentación complementaria, ¿no? Según las pautas médicas, el niño no presenta alergias medicamentosas conocidas. A la exploración general y a la toma de las funciones vitales del niño, tiene una frecuencia cardíaca de 185 pulsaciones por minuto, una temperatura axilar de 39.5 grados centígrados con una saturación de oxígeno de 83%, piel sudorosa, pálida y caliente. Se encuentra adormecido, poco reactivo al manipularlo, realiza ruidos asimilables a quejas y presenta disnea en reposo y un ligero tiraje respiratorio. También presenta taquimia y sibilancias. A la valoración realizada, el nombre del paciente es Javier Pinto Flores con una fecha de nacimiento. Avanzamos a planificación, por favor. Sigue. Ahí, no. Ajá, ahí. Ya, a la planificación, la priorización de los diagnósticos se ha considerado como una priorización alta a la limpieza ineficaz de las vías aéreas, estos relacionados con la mucosidad excesiva. El fundamento de este es que la presencia de secreciones puede interferir el proceso respiratorio, teniendo como una consecuencia lo que viene a ser la aspiración y la complicación con un problema de neumonía. Otro también como una priorización alta está lo que es la hipertermia, que se ha relacionado con la enfermedad manifestado por el aumento de la temperatura, ¿no?, que era de 39.5 grados centígrados corporal dentro del límite normal. No, que va, y con la temperatura de 39.5 grados que viene a ser que tiene fiebre y el niño. Como fundamento a la hipertermia es el incremento de la temperatura corporal que no se encuentra adecuada respuesta en el hipotálamo, o bien que la respuesta de este va a ser inadecuada a la situación concreta, por lo que se va a considerar patológico en todo caso. El ascenso de la temperatura no regulado va a provocar síndromes denominados menores o leves o cuadros clínicos mayores que pueden comprometer la vida del sujeto.
Otro como priorización alta está el patrón respiratorio ineficaz relacionado al acúmulo de secreciones manifestado porque el niño presenta disnea, tiraje respiratorio, sibilancias y taquimia. Al fundamento, la función pulmonar del pretérmino está comprometida por diversos factores, entre los que se encuentran, uno, la inmadurez neurológica central y otro, la debilidad de la musculatura respiratoria, que éstas se van a asociar a un pulmón con escaso desarrollo alveolar y va a presentar un déficit de síntesis de surfactante y el número de grosor de la membrana alveolocapilar. Como otra priorización alta está el riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado a la falta de ingesta. ¿Esto por qué? Porque el paciente, el niño, tiene vómitos, ¿no? Después de cada alimento que le brinda la madre. El lactante, como fundamento, el lactante está más sujeto a desarrollar un número mayor de trastornos productores de pérdidas anormales de agua y electrolitos, la magnitud de los cuales sobrepasa la de los adultos con desórdenes similares. Por ejemplo, uno viene a ser la diarrea infantil, que puede conducir a pérdidas de líquidos a la cantidad de 50 o más por kilogramo de peso corporal en un día, mientras que la diarrea del adulto raramente es tan intensa. Siguiente, Dilson, por favor. La fase de la planificación como un cuadro de resumen en los patrones funcionales está el patrón 1, que es percepción de la salud, patrón 2, nutrición metabólico y el patrón 3, la eliminación. Como datos subjetivos, los padres refieren que el menor presenta rinitis, tos productiva, febrícula, silbidos en el pecho, apatía, vómitos con mucosidad tras la comida de ayer e inapetencia desde entonces. En los datos físicos se ha dado la exploración o la toma de las funciones vitales que ya se le ha mencionado, también a la antropometría, las medidas, ¿no?, de su peso y de su talla, y también a la alimentación que se le ha estado dando, que es la lactancia materna hasta los 6 meses y que luego se ha hecho la alimentación complementaria. Y de acuerdo a las pautas médicas, que el niño no ha presentado alergias a ningún tipo de medicamento. También que el niño presente disnea en reposo, ligero tiraje respiratorio, taquipnea y sibilancia. Siguiente. De acuerdo a la planificación del plan de cuidados, priorizando el dominio diagnóstico de enfermero, el dominio 11, que viene a ser la seguridad y protección, con la clase 2 de lesión física, que tiene por código 0031, que viene a ser la limpieza ineficaz de las vías aéreas, relacionado a la mucosidad excesiva que presenta, ¿no?, el niño. Los resultados esperados de acuerdo al NOP, que se encuentra en el dominio 2, salud fisiológica, clase cardiopulmonar, con código 0415, que es el estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias. En los indicadores se ha tomado por ejemplo, que tiene como código el 04107, ruidos respiratorios patológicos, con una puntuación base que es 1, a una puntuación diana que es 5, en un máximo de tiempo de 1 hora. Y el otro es que tiene como código el 041019, que viene a ser la tos, que tiene una puntuación base de 1 y que se logra obtener, ¿no?, una puntuación diana de 3 en un tiempo también de 1 hora. La escala de medición viene a ser que 1 es grave, la puntuación 2 es sustancial, la puntuación 3 es moderada, la puntuación 4 es leve y la puntuación 5 es ninguna. En este caso, en el primer indicador, que viene a ser ruidos respiratorios, el paciente que se encuentra grave, nosotros queremos alcanzar el objetivo en un máximo de tiempo de 1 hora, a ninguna, ¿no?, a una puntuación diana de ninguna. Y en lo que viene a ser la tos, una puntuación base de 1 que es grave, a una puntuación diana de 3 de moderada, también en un lapso de 1 hora. En las intervenciones que como enfermeros queremos realizar, de acuerdo al dominio 2 fisiológico complejo, clase CAC, control respiratorio, viene a ser la aspiración de las vías aéreas, y las actividades enfermerías a ejecutar son realizar la preoxigenación con oxígeno al 100%, por lo menos durante un tiempo de 30 segundos antes y después de la aspiración, y auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración.
También se va a proporcionar sedación según corresponda y monitorizar el estado de oxigenación del paciente. En este caso, los niveles de saturación de oxígeno y el estado neurológico, como por ejemplo el nivel de consistencia. También, de acuerdo al otro resultado esperado, que es la mejora de la tos, en las actividades e intervenciones a ejecutar son que se va a estimular al paciente a que tosa para eliminar las secreciones y animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas e indicar al paciente que siga tosiendo con varias inspiraciones máximas. Siguiente, Edilson. Como el diagnóstico de enfermera 2 en dominio 11, seguridad, protección, clase termorregulación, que se encuentra con un código de 0007, hipertermia. La hipertermia como diagnóstico de enfermería, la hipertermia relacionada a la enfermedad manifestado por el aumento de la temperatura corporal dentro del límite normal, que viene a ser de 39.5 grados centígrados, que viene a tener una fiebre, ¿no? En los resultados esperados de NOC, dominio 2, salud fisiológica, clase regulación metabólica con un código de 0800 termorregulación. En los indicadores nosotros hemos sacado como temperatura cutánea aumentada y la hipertermia, que están con una puntuación basal de 2 cada uno y se pretende llegar a una puntuación diana de 3, ¿no? En la escala de medición ya se le ha explicado que 2 viene a ser sustancial y nosotros pretendemos llegar a una puntuación diana de 3 que viene a ser moderado en el lapso de tiempo de 1 hora. En las intervenciones a realizar, viene a ser que se base la regulación de la temperatura como actividades de enfermerías, haciendo que se tiene que comprobar la temperatura de al menos cada 2 horas y se va a favorecer una ingesta nutricional de líquidos adecuados. También se va a realizar la administración de medicamentos antipiréticos, esto para bajar la fiebre y también en casos esté indicado. También el tratamiento de la hipertermia. ¿Qué pasó? Ángela, tu audio. Ay, perdón, profesor. ¿De dónde me he quedado, profesor? Disculpe. Medilson, ¿me podrías decir, por favor, dónde me he quedado? Ya. En las intervenciones, de acuerdo a nuestros resultados, para la regulación de la temperatura, las actividades a realizar como son que se va a comprobar la temperatura de al menos cada 2 horas, se va a favorecer una ingesta nutricional de líquidos adecuados y se va a administrar medicamentos antipiréticos. Esto para poder bajar la fiebre y en caso esté indicado. También para el tratamiento de la hipertermia se va a asegurar la permeabilidad de la vía aérea, se va a monitorizar los signos vitales, administrar oxígeno en caso sea necesario e interrumpir la actividad física. Para el tratamiento de la fiebre se va a monitorizar la temperatura corporal y el color de la piel. La administración de medicamentos antipiréticos, se va a realizar baño tibio de esponja, esto en caso proceda. Se va a favorecer la ingesta de líquidos y se procede intravenosos. Se va a vigilar la presencia de signos y síntomas de convulsiones y controlar los ingresos y egresos de líquidos o pérdida de los mismos, ¿no? Siguiente, Edison. Como tercer diagnóstico de enfermería que se encuentra en el dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, con un código de 0032 que viene a ser el patrón respiratorio ineficaz, relacionado al acúmulo de secreciones manifestado por disnea, tiraje respiratorio, sibilancia y taquimia. Los resultados esperados aquí que se pretende obtener es el estado respiratorio, la permeabilidad de las vías respiratorias. En los indicadores nosotros hemos
Sacado la acumulación del esputo y disnea en reposo, ¿no? Con una puntuación basal de 2 y para poder llegar a una puntuación diana de 5 en el lapso o en el tiempo de 1 hora. En las intervenciones a realizar, se encuentra en el dominio 2, fisiología complejo clásica control respiratorio, en el código 3140, el manejo de las vías aéreas. En las actividades a realizar va a ser eliminar las secreciones fomentando la 2 o mediante la succión. También se va a realizar una aspiración endotraqueal o nasotraqueal según corresponda. Se va a administrar oxígeno modificado según también corresponda. Y para el otro indicador que viene a ser la monitorización respiratoria, se va a vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Se va a monitorizar los niveles de saturación de oxígeno. Se va a auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos para poder apreciar los resultados, ¿no? Y cómo está avanzando el menor con estas actividades que se le está realizando. Siguiente, Dilson. Como diagnóstico 4 se encuentra el riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado a la falta de ingesta. En los resultados esperados se ha considerado los indicadores de ingesta de líquidos que tienen una puntuación de base 1 y se pretende llegar a una puntuación diana de 5 en el tiempo de 1 hora. El otro indicador es el aumento de temperatura, que tiene una puntuación base de 2 y se pretende llegar a una puntuación diana de 5 también en el tiempo de 1 hora. En las intervenciones a realizar del indicador manejo de electrolitos, las actividades son mantener un acceso de la vía permeable, mantener una solución intravenosa que contenga electrolitos a un flujo constante según corresponda, mantener un registro adecuado de entrada y salidas. Se va a consultar al médico sobre la administración de medicamentos ahorradores de electrolitos, como la espironolactona según corresponda. En relación al indicador de regulación de temperatura, la actividad a realizar viene a ser a comprobar la temperatura de al menos cada 2 horas. Para el otro es favorecer una ingesta nutricional de líquidos adecuados y como tercero administrar medicamentos antipiréticos en caso esté indicado. Siguiente, por favor. Bueno, en la ejecución, el 1 de mayo del 2022, Ahí nomás. Deja de compartir. Mitag Pariona Laura está. Sí, profesor, buenas tardes, presente. Llantoy. Raquel está. Raquel Llantoy. Sí, profesor. Formule una pregunta, por favor. Yo hago una pregunta, profesor. Una pregunta para Laura. Ya. Compañera Laura, ¿cuáles son los factores de riesgo de la bronquiolitis? Ya, bueno, los factores de riesgo de bronquiolitis, pues son mayormente los niños de edad de menores de 3 meses y además también pues los niños que han nacido con prematuridad y también pues los niños que han tenido alguna malformación congénita y asimismo también pues los niños que tienen una inmunosuficiencia, o sea, bajo. ¿Algo más que complementa, Raquel?
Sí, profesor. Ya bueno, lo que es la enfermedad de bronquiolitis se da mayormente, ¿no?, en lo que son los niños menores de 2 años y con mayor incidencia en lo que son, ¿no?, de 3 a 6 meses, o sea, menores a de 3 a 6 meses. También también en lo que son, ¿no?, con padres que son consumidores o fumadores, ¿no? También los que son bebés prematuros, como ya lo mencionó mi compañera Laura, y también los que tienen, ¿no?, la inmunidad baja, y uno de ellos también, ¿no?, que tiene que ver lo que es, ¿no?, lo que es el entorno familiar, el medio ambiente. Por ejemplo, uno de los contactos directos podría ser por medio del padre o familiar que puede traer, ¿no?, la enfermedad y contagiar así al niño, ¿no? Esa sería, profesor, la parte. Bien. Conde Guamaní, Sunilda. Conde Guamaní. Sí, profesor. Iba a poner cero. Ya vas a responder a la pregunta que va a formular Edilson Lozano. Sí, profesor, presente. Ya. Mi pregunta es para Sonilda, profesor. ¿Qué es bronquiolitis? Es una pregunta fácil, profesor. ¿Cómo, Edison? Te escuché entrecortado. La pregunta es, ¿qué es bronquiolitis, Sonilda? Allá, la bronquiolitis, pues, es una enfermedad que es muy, se podría decir que es muy viral y contagiosa. Más que nada se va a caracterizar, con o sea, en los neonatos o en los niños, las vías aéreas va a estar, inflamada y va a producir, pues, una obstrucción. Sí. A ver, Edilson. Bueno, el bronquiolitis es la inflamación del bronquiolo, profesor, específicamente, que básicamente lo que mencionó la compañera, se van a tener niños menores de 2 años. O sea, si nosotros a un consultorio pediátrico vienen niños de 3 años y nos dice en su signos y síntomas tiene sibilancia, según un examen físico vemos que tiene sibilancia, ya no sería bronquiolitis, sería otra enfermedad diferente. ¿Qué sería? ¿Qué enfermedad? Puede ser que tenga neumonía, profesor, que también el virus sincital respiratorio también es ahí también actúa, pero la neumonía, como mencionó la compañera de la vez pasada, es básicamente porcentaje mayor, se lo va a ganar las bacterias. En cambio, el bronquiolitis, el porcentaje mayor de agentes que va a causar van a ser los virus, que va a ser el mayor, el sincitial respiratorio, profesor. El virus sincital también puede causar el coronavirus, el rinovirus y el adenovirus, pero el mayor es el sincitial respiratorio. Ya. A ver, activen sus imágenes, por favor. Ya. Ahora empezamos con Raquel Llantoy Palomino. Sí, profesor. ¿Me copias? Sí, profesor, sí te escucho. Ya. A ver, Raquel. Cuando usted coloca una intervención de aspiración de las vías aéreas, estamos hablando de bronquiolitis, ¿no? De las vías aéreas, ¿por qué indicarías esta intervención como cuidado de enfermería? Bueno, profesor, como se hablaba, ¿no?, anteriormente en lo que es la definición,
es la inflamación, ¿no? De lo que son específicamente los bronquiolos, y debido a eso se va a obstruir lo que son, ¿no? Las vías respiratorias, específicamente lo que son los bronquiolos. Es por esa razón que esta vía va a estar llena de lo que es de mucosidad, y se va a dar ese, ¿no? Ese edema y todo ello, y por esa razón se va a intervenir haciendo lo que es la aspiración, ¿no? Y para poder obstruir lo que son las vías respiratorias, y también, ¿no? Se dé un intercambio respiratorio normal en lo que es en el niño, y esa sería la importancia, profesor, de lo que es esa intervención. ¿Qué estructura anatómica permite permeabilizar con esa intervención? En este caso serían los bronquiolos, y también, ¿no? Una parte de lo que están los bronquios, y también los sacos alveolares, ¿no? Porque ahí en ese conducto es lo que se da el intercambio gaseoso, y lo que también serían los pulmones, ¿no, profesor? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las actividades que se realizan para aspirar las vías aéreas? Ya, las vías ahí. Bueno, profesor, se puede dar mediante la nebulización, o también de manera así, ¿no? Lo que es con el endotraqueal, ¿no, profesor? También lo que es Aspiración, hija. aspiración. El oxígeno. Ya, profesor, el suero, lo que es el suero, y también, ¿no? Se puede aspirar con lo que es el suero, y ¿no? Lo que es el oxígeno húmedo, profesor. Y bueno, recuerda eso, profesor. A ver, hija, repasa. Ya que, profesor. Luján Najarro Ruth. Presente, profesor. En el caso clínico estaba revisando que había problemas de una alza térmica, ¿no? ¿De cuánto era? De 39.5 grados centígrados, profesor. ¿Qué diagnóstico puedes construir al respecto? Bueno, uno de los diagnósticos que habíamos construido al respecto era una termorregulación relacionado al Te comento que no ha sido así. Es hipertermia relacionada a la enfermedad, no sé a qué tipo de enfermedad, en ahí se les ha hecho una observación. Manifestado por una temperatura, ¿no? De 39 grados centígrados. En ella ustedes colocan una de las actividades, tratamiento de la fiebre. ¿Cuáles son las intervenciones al respecto? Bueno, en las intervenciones para el tratamiento de la fiebre, uno de esos sería con la administración de medicamentos antipiréticos. También se le puede realizar un baño tibio de esponja, pero como tiene fiebre, entonces sería tras la administración de los fármacos, de los antipiréticos. También se tiene que hacer el control o la monitorización frecuentemente de los signos vitales, en este caso de la temperatura corporal, ¿no? Y también también se le tiene que administrar la ingesta de bastantes líquidos, ya que cuando una persona tiene fiebre va a tender a sudar, entonces en este caso va a perder va a perder líquidos, y para recomponer eso sería tras la administración de líquidos. ¿Y cuál es la fundamentación científica del uso de los antipiréticos?
La fundamentación científica sería que mm, ah, que am, mm, Ana María. Presente, profesor. A ver, Ana María. A ver, un momentito. Patrón respiratorio ineficaz relacionado al acúmulo de secreciones. Manifestado disnea, tiraje, sibilancia, taquipnea. A ver, ¿puedes ampliarnos estas evidencias? ¿Por qué estas manifestaciones clínicas en una bronquiolitis? Disculpe, profesor, ¿me puede repetir, por favor? A ver, señorita, no tienes que estar durmiendo, por favor. No se le escucha mucho. Cintia, ¿se escucha, por favor? Sí, profesor, sí se escucha. A ver, por favor, niña, tienes que estar atenta. A ver. En tu diagnóstico de patrón respiratorio ineficaz, ustedes colocaron las evidencias, disnea, tiraje, sibilancia, taquipnea. ¿Por qué estas manifestaciones clínicas en una bronquiolitis? Mm, Porque mm, mm, realizar una aspiración endotraqueal o nasotraqueal, profesor, según corresponda. Mm, Disnea. Es el profesor. Es un Tu caso ha sido con un niño de 18 meses, creo, ¿no? ¿Cuándo dices que tiene respiración rápida en esta edad? em, eh, cuando, cuando vemos aleteo nasal, profesor. A ver, Edilson. Sí, sí, profesor. Explícanos la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, la fisiopatología de la bronquiolitis. Vamos a hacer un ejemplo con el virus sincital respiratorio, ¿no? El virus sincitial respiratorio, eh, al momento de contagio se va a hacer por los aerosoles, por el viento cuando una persona estornuda, o cuando la persona estornuda se encuentra en un material, ¿no? Un objeto material que puede ser juguetes del niño, etcétera, ¿no? Y el niño al momento de agarrar puede agarrarse con esa mano a la nariz, la boca y pasarlo el virus. Entonces, en la nariz, el virus va a estar un aproximado de 3 a 4 días en donde va a reaccionar nuestro sistema inmune. En eso se va a designar los siguientes signos y síntomas, que es el catarro, el tos, el fiebre, que se va a hacerse de 39, menor de 39.5 grados a mayor de 38.5. Más o menos ese es el intervalo de fiebre que se va a hacerse entre 3 y 5 días.
cuando el virus va a estar en las fosas nasales. Después de eso, cuando el niño va a estar desnutrido, cuando el niño va a estar bajo peso al nacer o cuando el niño es prematuro, el virus va a avanzar, o sea, va a replicarse en esa parte de nuestro cuerpo que es las fosas nasales y va a avanzar replicándose y el virus va a quedarse en el bronquiolo y va a decir, bueno, en el bronquiolo me encuentro un poco cómodo, voy a estar acá, se establece ahí, ¿no? Pero nuestro cuerpo no se va a quedar tranquilo y va a querer atacar a ese virus que es sincitial respiratorio, va a querer atacarlo. En ese proceso de atacamiento va a surgir la inflamación. Y el bronquiolo, como es un túbulo pequeño, es un túbulo pequeño, va a inflamarse. También al inflamarse, también se va a botar moco, mucosidad, y se va a taponarse. Cuando un tubo o algo, o cuando el tubo se tapa, no va a poder pasar el agua, ¿verdad? Asimismo, no va a pasar el aire. Entonces, cuando no va a pasar el aire, se va a producir los siguientes signos y síntomas, que va a ser taquipnia, puede también ser apnea en las complicaciones, puede producir hipoxemia y también sibilancia al momento de respirar, tal vez pasa pasa un poquito nomás el aire, ¿no? Un poquito, y al momento de pasar va un poquito, o sea, va a ser un ruido como silbidos, más o menos, eh, cuando vamos a silbar, más o menos, así más o menos cuando vamos a escuchar al examen físico en la auscultación de un profesor. Bueno, eso es la fisiopatología del bronquiolitis, profesor. Ya, bien. Eso. Bien, bien, jóvenes, se les agradece. Solamente para precisar algunos aspectos. Cintia, por favor, se me oye, ¿sí? Sí, profesor, sí se le escucha. Gracias. Bien, solamente para precisar, decía, ¿no? La bronquiolitis es un proceso inflamatorio de origen viral. Y por lo general, esta enfermedad es aguda, es rápida. Y según la epidemiología, mayor prevalencia tienen los niños menores de 2 años, ¿no? Como nos explicaba Edilson, sí, pues cuando a la presencia del microorganismo, o sea, a ese cuerpo extraño que se llama microorganismo para nosotros, en este caso el virus, ¿no? Puede ser rinovirus, virus sincitial, entre otras, adenovirus. Hay un mecanismo de respuesta de las mucosas, de los bronquios, de la mucosa interna del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, como respuesta va a haber, va a aumentar la mucosidad, se va a inflamarse y va a haber, pues, efectivamente, liberación de algunas células adyacentes a eso, ¿no? Todo esto, en conjunto, va a obstaculizar el normal paso, la entrada y salida del aire, ¿no? Entonces, la acción que nosotros tenemos que hacer es permeabilizar. Por eso, nuestro tratamiento, pues el tratamiento que nos ha socializado los jóvenes, sí, pues se ha dividido en 3 aspectos, ¿no? Tratamientos generales de soporte y tratamientos farmacológicos, ¿no? Mayormente los tratamientos generales están orientados a la parte de atender, de reponer, de proteger al niño, a la niña. En cambio, el tratamiento de soporte se tiene que ver de acuerdo a la sintomatología que va presentando, ¿no? Si, digamos, le falta oxígeno, le daremos ese oxígeno, ¿no? Si de repente le falta, de repente, las secreciones están acumuladas en gran cantidad, tendremos que permeabilizar ello, ¿no? Y en los fármacos, por lo general, vamos a utilizar, pues, los broncodilatadores, y eso es lo que se emplea, ¿no? Bien, es solamente eso para poder precisar algunos aspectos, ¿no, jóvenes?
Vamos a más bien invitar al otro grupo. A ver, por favor, el grupo... Un poquito. A ver, se va preparando el grupo de COVID. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar? A ver, Aldair, diga. ¿Cómo? A ver, Ash. Un niño con asma. ¿Qué estás hablando? A ver, Aldair. ¿Puede tener una bronquiolitis un niño con asma? A ver. Habíamos dicho, ¿no? Cuando era, primeramente va preparándose el grupo de COVID, por favor. Vamos a, un poquito, vamos a aclarar esto. En aquellos niños menores de 2 años decíamos SOVA, ¿no? Y SOVA lo hemos tratado la semana pasada. En los mayores, asma. ¿Y cuándo se convierte en asma? Cuando este es más crónico, ¿no? SOVA por lo general son procesos agudos. Ahora, ¿y cuándo se da el SOVA? A ver, por favor, ¿está el grupo de SOVA? ¿Cuándo era la afectación? ¿A qué nivel era cuando decíamos SOVA? ¿No están los chicos a ver de SOVA? Se han olvidado lo que han expuesto. ¿Cuándo decíamos SOVA? A ver, jóvenes. Ya, o sea, se han olvidado mis chicos de SOVA. ¿Dónde están ese grupo de SOVA? Vamos a... No tienen que a ver. Henry Areste Lizarazo. ¿Cuándo decimos que es SOVA? Henry. Sí, profesor. ¿Cuándo decimos SOVA, Henry? Haznos recordar. Profesor, cuando hay una obstrucción de la vía respiratoria intratorácica, profesor, y ¿Cómo? Intratorácica. ¿A qué nivel es la obstrucción? a nivel, profesor, es cuando la obstrucción es a nivel de las ramas bronquiales, profesor. A nivel de los bronquios. ¿Sí? Las A ramas nivel de los bronquiales. bronquios. Y eso también caracteriza profesor, la SOVA es caracterizado por em, taquipnia y sibilancia, profesor. Listo. Un poco ya, nos estamos aclarando. Bien, para poder precisar lo que su compañero es lo que nos está preguntando es cuáles serían las complicaciones de un niño que tenga asma, ¿no? Un niño que tenga bronquiolitis en asma, algo así. Pero el asunto es lo siguiente. El SOVA o el asma es un proceso ya crónico. Digamos que estamos trabajando frente a un paciente de 8 años, digamos, asma, un paciente asmático. Este es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y la bronquiolitis es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Agudo. De repente ambos pueden ser de origen viral, no sé, pueden ser, ¿no? Pero el otro es la bronquiolitis agudo, en cambio el asma es crónico. Ahora, ¿qué complicaciones puede llevarnos? Uno, a la apnea, y la apnea puede llevar a un paro respiratorio, ¿no? Ahora, esas son las complicaciones severas. Ahora, las complicaciones, de repente agudas, puede ser una bronconeumonía, una neumonía, una enfermedad muy grave, ¿no? Entonces, esto saca la vía respiratoria, la afectación se va a masificarse. En algunos casos puede haber una enfisema pulmonar, una atelectasia pulmonar, ¿no? Entonces,
Lo que tenemos que tener claro es que todo proceso agudo debe ser solucionado tan pronto, ¿no? Para de esa manera revertir el problema en la etapa aguda, porque esperar es para comprometer a otras estructuras anatómicas más. No sé si he tratado de responder a su inquietud, joven. Bien, el grupo de COVID, por favor, ¿quiénes son? Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Apellidos? Quicaña Urbano Nariusco, profesor. Un momentito. Nariusca Reina, ¿sí? Sí, profesor. ¿Quién más? Quispe Bautista Eliazar, profesor. Eliazar. ¿Alguien más? Quispe Caetano, profesor. Daimo. Sí, profesor. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Quispe Díaz. Un momentito. Quispe Díaz. Ruth. Sí, profesor. Cintia, por favor, un número del 1 al 9. ¿Me dice? Número 4, profesor. 4. Ruth Quispe. Ruth, un número del Sí. 1 al 5, por favor. 3. Daimo, Quispe Caetano. Daimo. Ya. Ruth, la primera parte, Daimo, la segunda parte, por favor, organícense, compartan la pantalla. Ya, profesor. Diamond, por favor, puedes compartir. Ahorita voy a presentar. A ver, Daimo, vamos a ver el tiempo. Modo de pantalla. Diamond no se observa. Sí, hasta allá. La gente está demorando su máquina. Modo de pantalla, pon, por favor. Pantalla completa. A ver, otro estudiante del grupo, por favor. Su red está lento. Ahí creo. Ya. Adelante, Ruth. Sí. Ya, profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo pues va a exponer sobre el COVID pediátrico. Ya, los integrantes, pues es la compañera Quicaña Urbano Nadiusca Reina, Quispe Bautista Eliazar, Quispe Daimon, Quispo Cayetano Daimon y mi persona, ¿no? Quispe Díaz Rubén. Pásalo, Daimon. Ya. Para poder hablar sobre el COVID-19 en pediátricos, vamos a hablarnos cuál es el origen. Ya. En diciembre del 2019, pues se identificó, ¿no? Por primera vez
un brote de neumonía de etiología desconocida, ¿no? En un mercado de mariscos y animales exóticos en la ciudad de Wuhan, China. Para el 9 de enero del 2020, pues aquí se anunció, ¿no?, que la causa era un coronavirus, que inicialmente fue llamado como nuevo coronavirus 2019 y que finalmente pues se nombró como SARS-CoV-2 por su homología genética que es el SARS-CoV. Aquí la enfermedad también pues causada por este virus se nombró como COVID-19 por el coronavirus, dice hace el 11 de febrero del 2020. El 11 de marzo, la Organización Mundial de Salud pues declara, ¿no?, la pandemia por SARS-CoV-2 debido al aumento, ¿no?, el aumento de casos en el mundo. Pasada ahí, ¿no? Ya. Para poder definir, ¿no?, vamos a poder hablar sobre el coronavirus y qué es el COVID-19. El coronavirus, pues, es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta una enfermedad más grave, ¿no? Como puede ser como una neumonía, un síndrome de estrés respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS, y un síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS. También cabe destacar, ¿no?, que la cepa de coronavirus, que es el 19CoV, se ha causado el brote en China, ¿no?, que es nuevo, ¿no?, y se desconocía anteriormente, ¿no?, de dónde venía. Cámbialo, pásalo, dale. Ya. En cambio, el COVID-19, pues ya es la enfermedad, ¿no?, producida por el virus SARS-CoV-2. Es una enfermedad infecciosa que es por el coronavirus, ¿no?, que se ha descubierto más recientemente. Ya, la epidemiología. Durante el 18 de diciembre y el 29 de diciembre, el 29 de diciembre del 2019, pues se ha reportado, ¿no?, los primeros 5 casos, de los cuales 4 de estos pacientes fueron hospitalizados por presentar pues un síndrome respiratorio agudo y uno de estos casos, y uno de estos pacientes pues ha fallecido. Para el 1 de enero del presente año, que es el 2019, en el mercado de Wuhan ya se había cerrado, ¿no?, y no existía evidencias claras de la transmisión que se podía hacer de persona a persona. Para el 2 de enero, pues un total de 41 pacientes ya habían sido hospitalizados y solo un paciente que presentaba patologías preexistentes serían serias, ¿no?, pero en ese caso ya había fallecido. Para el 7 de enero, aquí las autoridades chinas anuncian que ya se había identificado, ¿no?, un nuevo tipo de coronavirus, que es el nuevo coronavirus 19CoV. Ya, aquí para el 30 de enero ya se reportaron pues 9.692 casos en todo China y 90 casos en diferentes países, pues aquí incluyendo Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Irán, Australia, Canadá, Finlandia, Francia y Alemania. Ya, para el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud pues declara, ¿no?, la pandemia por COVID-19 debido pues que había elevados números de casos, ¿no?, en 112 países que fueron fuera de China. En Perú, el 5 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado por COVID-19, ¿no?, que fue una persona que viajaba, ¿no?, de España, Francia y República Checa. Desde esa fecha hasta el 12 de enero del 2022 se han procesado pues muestras para 22.672.737 personas con COVID-19, obteniendo pues 2.440.349 casos confirmados. También los 20.234.380 casos, 20.234.388 casos negativos y 2.393 defunciones, ¿no? Ya.
Aquí vamos a ver una tasa de incidencia en niños, ¿no? Que en Perú, pues el rango de edad, pues de 0 a 11 años y de 12 a 17 años van a tener una tasa de incidencia, pues de 2.5% y 1.4%. Ya. En Perú, según la Organización Mundial de la Salud, los casos desglosados por edades entre el enero a septiembre del 2021, los niños menores de 5 años pues representaron un 1,8%, que representan pues a 1.695.265 casos, ¿no? Y el 0.1%, que es 1.721 de los fallecidos. Y también los niños y adolescentes jóvenes de 5 a 14 años representan pues un 6,3%, que son pues 6.020.084 de los casos, y el 0.1%, que es 1.245 de los fallecidos. Y mientras que los adolescentes mayores y adultos jóvenes de 15 a 24 años, que representan pues un 14,5%, que representan un 13.647.211 de los casos, y el 0.4%, que es 6.436 fallecidos. Hasta la semana 13 del 2022 se han notificado pues 2.338.414 casos confirmados de la COVID-19, y el 51,03%, que es pues, que es 1.216.000, ajá, no, ajá, 12.100, ¿cómo es esto? 1.216.52 de ellos son pues niños, y el 48,97, que es pues 1.167.000 son adolescentes. El mayor reporte de los casos confirmados en los niños ocurrió pues durante el 2022 hasta la semana 13, con 49.401 casos reportados y una tasa de ataque que es pues a 0,75 por cada 100 niños. Esa diapositiva, por favor, pásalo. Ya la fisiopatología. Ya, para poder hablar sobre la fisiopatología, es que el virus, ¿no? El virus del COVID-19 ingresa por las vías respiratorias mediante, que son, pues, ¿no? Las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquioles, ¿no? Esto ingresa, pues, mediante las gotitas respiratorias con el virus, ¿no? Esta va a ingresar, pues, a las células del neumocito tipo 2 y aquí va a causar una infección. Pero vamos a ver cómo causa la infección el virus en las células del neumocito tipo 2. Como sabemos, el COVID-19 presenta 4 proteínas, que es la E, que es la envoltura, la N, que es el nucleocápside, la S, que es el spike, que es importante porque esta proteína genera pues la infección, y la M, que es la membrana. Ya, esta proteína spike, cuando llega pues a la célula del neumocito tipo 2, va a necesitar pues de 2 proteínas, que es el ECA2 y la serinproteasa transmembranosa, para que pueda infectar. Ya. Como sabemos que el ECA2 pues está presente pues en las superficies de las vías aéreas, en los riñones, principalmente en el túbulo contorneado proximal y en los podocitos. También el ECA2 podemos encontrar pues en las células endoteliales y en el intestino y en muchos más, ¿no? Esta proteína del S, que es el spike, se va a unir pues con el ECA2, ¿no? Se va a unir, y para que pueda ingresar a la célula va a necesitar pues de la serinproteasa transmembranosa. Y la serinproteasa transmembranosa pues va a tener como función o como un cofactor. ¿Esto qué quiere decir? Que la serinproteasa va a separar pues a la proteína S, que es el spike, va a separar en 2,
y es ahí pues cuando la proteína S va a liberar pues péptidos. Y una vez que va a liberar estos péptidos, esta proteína S, pues va a ser fundamental, ¿no? Para una fusión con el ECA2 y una internalización viral dentro de la célula. Ya una vez que el ECA2 con el spike ingresan a la célula, pues este ECA2, pues como sabemos, tiene un efecto protector en los pulmones. Ya este ECA2 pues va a convertir a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y esta angiotensina 1,7 pues va a tener como función, va a tener como función un efecto antiinflamatorio, un efecto antifibrótico y un efecto antioxidante. Pero, ¿qué hace aquí la angiotensina 2 cuando convierte? Esta angiotensina 2 pues estas funciones que tiene el angiotensina 1,7 lo va a antagonizar, ¿no? O sea, las funciones que tenía que eran antiinflamatoria, antifibrótica y antioxidante se van a oponer, o sea, van a ser contrarios. En vez que sean antiinflamatorios, van a ser proinflamatorios, profibróticos y prooxidantes. Y una vez que angiotensina 2 va a invertir las funciones, es ahí pues que este ECA2 va a contribuir en las lesiones del pulmón, ¿no? Y es así como el virus ingresa a la célula y va a causar una lesión a nivel de las células del neumocito tipo 2. Y es pues ahí cuando queda, ¿no? Eso, cuando se da por una neumonía viral. Y si en este caso, pues una neumonía viral, el paciente se recupera, pero en muchos casos esta neumonía puede ser progresiva y esta puede evolucionar pues a un síndrome de estrés respiratorio. Cámbialo de ahí. Ya la etiología. El SARS-CoV-2 causa pues una infección respiratoria aguda en el caso del SARS-CoV y el MERS-CoV. Y como sabemos, la familia del coronavirus tiene subdivisiones, ¿no? Que es el alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Pásalo, ya. Las manifestaciones clínicas. Aquí el COVID-19 es variable, ¿no? Ya, y se va desde una infección asintomática hasta una neumonía grave. La coronavirus asintomática y las presentaciones leves son muy comunes en niños, adolescentes y adultos jóvenes, las cuales van a ser pues una fiebre, una tos y un dolor faríngeo. Ya. Otros síntomas de afección del tracto respiratorio alto como el dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea. Aquí las manifestaciones gastrointestinales, como en algunos casos se puede dar náuseas, vómitos, malestar abdominal y diarrea. Se presenta pues temporalmente entre el 10% y el 20% de los pacientes. Y otros síntomas también pues que se presentan es pérdida del gusto y pérdida del olfato, que es ¿no? La ageusia y el anosmia, ¿no? Pero el anosmia netamente es pues pérdida total, pero el anosmia es pérdida total del gusto. Pero se podría decir que si una pérdida parcial sería un hipoanosmia. Ya los factores de riesgo. El riesgo del el riesgo de contraer el SARS-CoV-2 es una combinación de susceptibilidad de factores biológicos. En este caso, pues los factores de riesgo pueden ser, ¿no? En un niño que pueda tener obesidad, diabetes, asma o enfermedades cardíacas. Esto hace pues que cuando un niño tiene pues una obesidad, una diabetes, un asma, una enfermedad cardíaca, pues son inmunosuprimidos o inmunodeficientes, ¿no? Que sus defensas están bajas y así se pueden contagiar, ¿no? Otro de los factores ambientales es pues cuando los familiares del niño pues van a hacer compras y vuelven, ¿no? Y es como así también pueden contraer
la infección, ¿no? Mayormente creo que se puede contraer cuando las madres vienen o cuando otras personas, ¿no? O cuando un niño va a la escuela y todo eso. Ya. La clasificación. Evaluar el ya. En la clasificación, pues hay dos, ¿no? El caso leve y el caso moderado. En el caso leve, pues aquí no requiere una hospitalización, ¿no? Solo un aislamiento domiciliario y un seguimiento por visita domiciliario o telemedicina. Esto pues cuando el paciente va a tener ¿no? tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Y en el caso pues de un caso moderado, pues en los lactantes o niños con infección respiratoria aguda, se requiere pues una hospitalización para cumplir, ¿no? los siguientes criterios. Cuando va a tener una disnea o dificultad respiratoria, o cuando va a tener una incapacidad o dificultad para la alimentación, cuando va a tener una taquimia o menor a 2 meses, que pues aquí va a ser mayor o igual a 60 respiraciones por minuto, y en 2 a 11 meses, que también va a ser pues, la respiración mayor o igual a 50 respiraciones por minuto, y en 1 a 5 años, pues aquí también va a ser ¿no? que las respiraciones van a ser mayores o iguales a 40 respiraciones por minuto. Y en los mayores de 5 años, pues va a ser cuando va a tener mayor a 30 respiraciones por minuto. Y también cuando la saturación de oxígeno va a ser menor a 92% y menores a 90 en prematuros sin soporte de oxígeno. Y también en signos clínicos o radiológicos de neumonía. Ya, los diagnósticos. En los diagnósticos, pues se va a hacer las pruebas microbiológicas, ¿no? Que van a ser muestras preferentemente que se va a sacar ¿no? mediante el tracto respiratorio. Y también otro sería la detección de antígenos y el otro es el PCR y la detección de anticuerpos, ¿no? Pásalo ahí. Ya, otra va a ser las pruebas rápidas de detección de anticuerpos, que es el IgG y el IgM. Ya aquí se va a detectar pues la presencia de anticuerpos, que es el IgG y el IgM, frente al SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, en suero o plasma. También se puede estimar que aproximadamente de 5 a 7 días tras la infección del SARS-CoV-2 generan anticuerpos de tipo IgM y pasados los 15 a 21 días aparecen los anticuerpos de tipo IgG. Como aquí vemos en el cuadro, ¿no? Cuando el PCR y el IgG y el IgM salen negativos, pues va a ser, ¿no? Un negativo o un falso negativo. En el PCR en una etapa temprana. Pero cuando el PCR y el IgG y el IgM van a salir positivos, pues va a ser una infección activa y va a ser una transmisión o una reinfección. Pásalo de ahí. Ya, en este cuadro pues vamos a ver, ¿no? Que los signos y síntomas pues van a aparecer de 2 a 14 días, ¿no? Y como vemos, de 2 a 14 días va a ser pues la carga viral más alta. El de rojito, de 2 a 14 días. Va a haber una infección. Pásalo. Ya. Otros son los estudios de imagen. Aquí se va a solicitar una radio. Un poquito más rápido, por favor. Ya, profesor. Ya aquí se va a solicitar una radiografía de tórax para confirmar ¿no? los casos de COVID que tengan algún criterio de hospitalización. Y también pues se van a ver los hallazgos en pacientes pediátricos cuando tienen ya una evolución ¿no? de la enfermedad. Pásalo de ahí. Ya el tratamiento. En el tratamiento pues vamos a ver ¿no? las medidas generales, que son los pacientes pediátricos. Aquí van a permanecer en reposo, ¿no? Y que se van a monitorizar los signos vitales como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. Y también pues se va a evaluar y se va a monitorizar la comorbilidad del paciente pediátrico para optimizar ¿no? el manejo individualizado.
Aquí en la oxigenoterapia, pues se va a saturar el oxígeno, cuando va a ser, ¿no?, menor o igual a 92%. Y también se va a suspender la oxigenoterapia cuando el paciente está clínicamente estable y el oxígeno de baja concentración va a ser pues de 1 a 2 litros por minuto y la saturación va a estar dentro del rango deseado. Y también se va a controlar la saturación de oxígeno de 5 minutos a 1 hora después de que ya después de que ya se ha suspendido la oxigenoterapia. Pásalo. Ya los antiinflamatorios, pues no están recomendados los AINES ni los corticoides y solamente pues están indicados un paracetamol que es al 15 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Cada 8 horas. Ya también no se puede utilizar los broncodilatadores de forma rutinaria a menos que exista una evidencia, ¿no?, o fuerte de sospecha de broncoconstricción. Ya las complicaciones. Aquí, pues la mayoría de los pacientes con pediátricos infectados con COVID-19 no presentan complicaciones, pero en muchos casos pues pueden presentar una neumonía, una atelectasia, un síndrome respiratorio agudo, un síndrome de falla multiorgánica y una enfermedad de Kawasaki. ¿Esto por qué? Porque el paciente pediátrico tiene unas defensas bajas, ¿no?, y ya no pueden soportar y les puede dar otras enfermedades. Ya, la prevención. Una de las prevenciones pues es la vacuna del COVID-19, ¿no? Para que no se pueda transmitir la enfermedad. Ya, entre los 5 y 11 años de edad y los 12 a 17 años de edad, la única vacuna que está autorizada pues es el Pfizer, solamente esa. Y la dosis pues en niños de 5 y 11 años, la dosis pues va a ser administrada por vía intramuscular con con dos dosis, ¿no? Una de cada, con un intervalo de 21 a 28 días, ¿no?, después de la primera dosis, que va a ser pues de 0,2 mililitros a cada una. Y en los adolescentes de 12 a 17 años va a ser pues de 0,3 mililitros. Ya, la prevención, ¿no? Se va a usar un cubrebocas cuando se va a estornudar o se va a toser. Cubrir con una mascarilla, ¿no?, cuando estás enfermo. Hay que llamar ¿no?, al teléfono de la salud para que así cuando ya tengas síntomas, ¿no? También otro es que no vayas a lugares concurridos, que también otros se va a hacer pues mantener la distancia de 2 metros y lo más primordial es el lavado de manos, ¿no?, frecuentemente. Ya, las medidas de control, pues en los casos no se deben poner precauciones y reducir no cualquier infección, por ejemplo, como ya mencioné, ¿no?, o no concurrir a lugares aglomerados y todo eso, ¿no? Cámbialo, pásalo de ahí. Ya, las intervenciones de enfermería. Preparación y equipamiento del área de atención, monitorización de las funciones vitales, identificar al paciente y valorar los riesgos, mantener idealmente los 2 metros, administrar oxigenoterapia cuando la saturación pues va a ser pues menor, ¿no?, a 92%. Colocación del acceso venoso periférico, enfatizando las medidas de bioseguridad, administrar el tratamiento según indicación médica, aplicando los días correctos, mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales. Ya, otras, el balance hidroeléctrico estricto, evitar o limitar en la medida posible los procedimientos generadores de aerosoles, satisfacer las necesidades de alimentación y eliminación, satisfacer necesidades de higiene y confort. Aquí se va a evitar el traslado del paciente entre distintas áreas de institución, ¿no?, si fuera necesario. Y la vigilancia externa de signos de alarma que sugieren deterioro del estado de la salud del paciente. Y realizar registro de enfermería. Ya le voy a dar paso a mi compañero. Continúa, Daimo.
Ya, continuando con la exposición, el caso clínico, ¿no? Nuestro caso clínico es paciente 4 años de sexo femenino, dio positivo ante la prueba rápida de COVID-19, con antecedentes de la que madre presenta COVID-19. La niña presenta dificultad respiratoria, aleteo nasal, congestión nasal, fiebre con presencia de tos, piel enrojecida y calientes a la palpación. Mediante la auscultación presenta ruidos en ambos campos pulmonares. Las sibilancias, asimismo, presenta una temperatura corporal de 38.7 y se encuentra irritable, inquieto y lloroso. Madre prefiere a mi hijo, tiene fiebre, no quiere comer, no para de llorar. Me siento muy preocupada y ansioso por la situación de mi hija. La niña tiene peso 15 kilogramos, las funciones vitales, la temperatura es 38.7, frecuencia respiratoria es 60 por minuto, frecuencia cardíaca es 90 por minuto, la saturación de oxígeno es 88 y las indicaciones es ¿no? Paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramos por vía oral, ¿no? Cada 8 horas. Vamos al plan de cuidados. Primer diagnóstico. Plan de cuidados. Retrocede. Y ahí pues. El diagnóstico de enfermería priorizada, ¿no? El dominio 4, actividad de reposo, clase 4, respuesta cardiovasculares y pulmonares. El código de es de NANDA es 0032, patrón respiratorio ineficaz relacionado a fatiga en los músculos respiratorios, evidenciado por aleteo nasal y dificultad para respiratoria. En general es código 0402, el estado respiratorio, ¿no? Intercambio de gaseoso. El específico, ¿no? El intercambio de alveolar de oxígeno, los CO2 oxígeno, también para mantener la concentración de gases arteriales. Ya. Intervenciones de enfermería es colocar al niño en posición semisentada. También está auscultar los sonidos respiratorios, preparar el equipo del oxígeno y administrar medicamentos, administrar la oxigenoterapia con cánula binasal 11 litros por minuto, no, 1 litro por minuto. Es controlar la frecuencia respiratoria cada 15 minutos. La fundamentación científica, ¿no? Esta postura favorece a los músculos abdominales que relajen la expansión máxima del tórax, permitiendo con ellos que respiren mejor. Los rellenos pulmonares normales ocurren en todas las partes de la zona torácica. Es un concentrador del oxígeno alimentado por electricidad y diseñado para concentrar oxígeno a partir del aire ambiente. Permite aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Otro, permitir identificar las características y los cambios significativos que puede ver en la respiración. El criterio de evaluación es luego de intervenciones de enfermería, logra establecer el ritmo respiratorio y ya no se observa el aleteo nasal.
El dominio 10, seguridad y protección, clase 6, termorregulación 0007, el código, la hipertermia relacionado a proceso infeccioso invasivo evidenciado por la temperatura 38.7. El general, el objetivo es 0,800, la termorregulación, ¿no? Equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor. El específico, ¿no? Es infante regulará la temperatura corporal dentro de los valores normales durante la hospitalización. Las intervenciones de enfermería es, ¿no?, administrar los medicamentos antipiréticos para la causa de la fiebre, a realizar médicos físicos, a realizar baños con agua tibia durante 20 minutos cuando la temperatura está superior de 30 centígrados, 38 centígrados. Monitorizar la temperatura corporal, color de la piel también, ¿no? Al girar la ropa, ¿no? También mantener al niño en un ambiente cerrado y fuera de corriente de aire. El fundamento científico, ¿no?, es cuando mayor sea la fiebre, más irritable, ¿no?, desinteresado está el niño. En algunas ocasiones pueden tener convulsiones cuando su temperatura sube o baja rápidamente, ¿no? Eso se llama convulsiones febriles. Otras veces la fiebre llega a ser tan alta, ¿no?, lo que los niños se vuelven apáticos, somnolentos y no responden. Después de todo eso, el criterio de evaluación después de toda intervención, la enfermera disminuye la temperatura y llegando al rango normal. El otro dominio 11, seguridad, protección, clase 2, lesión física y código 0031, limpieza ineficaz, vías aéreas relacionado a mucosidad excesiva evidenciado por congestión nasal. El código en general, el código es 0410, el estado respiratorio permeable de las vías aéreas. También es específico, ¿no?, es profundidad de la inspiración, otra es la capacidad de eliminación, secreción. Intervenciones de enfermería: eliminar las secreciones fomentadas, la tos o mediante succión. Comprobar el calor, la cantidad y consistencia de las secreciones. Otro es administrar el aire o oxígeno o modificado según corresponda. Administrar ceftriaxona 20 a 80 miligramos por kilogramos dosificado, ¿no? También mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Es su fundamento científico, ¿no? Estos procedimientos facilitan la eliminación de secreciones, reduciendo hacia el riesgo de futuras aspiraciones o asfixias. La permeabilidad de las vías aéreas facilita el intercambio gaseoso para el buen funcionamiento de los signos vitales. El criterio de evaluación es la niña de 4 años mejora obteniendo las vías aéreas permeables durante su hospitalización. El dominio 7, ¿no?, rol de relaciones, clase 1, rol de cuidador. El código 0057, riesgo de deterioro parental relacionado a enfermedad de la hija, evidenciado por madre preocupada y ansiosa por la situación de su hija. En general, código 2600, madre disminuirá riesgo de deterioro parental. Específico, favorece a que la familia disminuya el riesgo de deterioro
parental. La intervención de enfermería es asegurar a la familia que el paciente se le brindará los mejores cuidados posibles. Otra, proporcionar informaciones frecuentes a la familia acerca de los procesos del paciente. Escuchar la inquietud, sentimientos y preguntas a la familia. Responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles para obtener respuesta. El objetivo científico es para adaptarse a esta nueva situación. La familia pone en marcha mecanismos, la autorregulación que le permite seguir funcionando, de tal manera que se genera un cambio en las interacciones familiares que tienen un propósito específico. Consciente o inconsciente, que pueden llevar a la familia a situaciones complejas de equilibrios o desequilibrios, poniendo en riesgo el bienestar y manejo del paciente enfermo, así como la funcionalidad. Ya. Ya, evaluar ¿no? El criterio de evaluación. Tenemos Daimo. La última parte, jóvenes, ya lo vamos a ver en la otra clase. La última parte de las preguntas queda, por favor, pendiente. Bien, jóvenes, deja de compartir, Daimo. Ya es las 7. Bien, jóvenes, esa es la sesión de esta tarde. La última parte de este tema de COVID pediátrico lo vamos a ver el día martes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, profesor.